Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Perdón. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Para todos los que estén mirando este video en este momento. He tenido un tiempo en cuanto no he subido videos porque me he visto un poco atareado con cosas las cuales tienen que ver con quehaceres, con afanes y con cosas de elaboración, o sea, con cosas de trabajo laboral. Y por cierta forma ha visto un pequeño descuido, con lo que tenía que ver los asuntos en cierta forma espirituales, aunque en cierta manera en mí no había sido apagado, porque tenía que ver ya la conexión espiritual que tenía con el Padre y que podía tener con las cosas que estaban a mi alrededor y que podía activarse en cierta manera, en cierta forma, con lo que tenía que ver ya lo espiritual, porque hay ciertas personas que tienen algo espiritual, porque todos tenemos algo espiritual, y que ciertamente no saben cómo activarla, que buscan muchas veces herramientas o personas que ya accedió a lo espiritual y se convierte en una forma más de vida, ya en el sentido de que en vez de andar con un ojo, andarías con dos ojos, ya con los sentidos naturales estando en el plano natural y ya con los sentidos espirituales activados, dado al punto de que cuando miras un espejo puedes mirar simplemente desde el ámbito humano, desde el plano natural, pues un espejo común y corriente. Ya para cuando se activan los sentidos espirituales, en este caso lo que tiene que ver los ojos espirituales, se podrá visualizar algo más que simplemente un espejo, algo más que simplemente lo que se refleja, sino más allá, cosa de que los ojos normales no ven. Pero bueno, para no indagar más en lo que tiene que ver los sentidos espirituales y salirme del tema principal, pues lo que se viene a tratar el día de hoy es olores espirituales. Ese es el tema del día de hoy, olores espirituales. ¿Qué son olores espirituales? En sí, ¿qué son olores? Los olores vienen siendo una fragancia, las cuales nosotros ya se comenzará a hablar desde el ámbito normal en que todos, cada uno vivimos, dependiendo, no vaya a ser de que hay una persona por ahí sobrenatural que ciertamente viva ya en otro ámbito, pero ya ese es otro punto aparte. Cuando se habla de olores, viene siendo la representación de una fragancia que ciertamente se deriva de algún tipo de material o algún tipo de objeto en concreto que es extraído, es molido y es ligado con algunos otros tipos de ingredientes, los cuales denominan en sí lo que tiene que ver y lo que viene en derivación de un perfume. Cuando hablamos de perfume, hablamos de una fragancia que viene compuesta, claro, de cosas químicas, pero que simplemente al gusto del olfato, al sentido del olfato, es muy agradable. ¿No le han pasado en algunos momentos en los cuales están oliendo algo en concreto y cuando sienten que es algo agradable al olfato, a la nariz, ciertamente se maravillan y dicen, wow, qué rico perfume o qué rico aroma? No necesariamente tiene que ser un perfume en un frasco
o simple o llanamente algo que fue derramado ya en el aire, en lo que se deriva un perfume, sino que también puede ser algún tipo de fragancia química, como algún tipo de líquido aromatizante. Se podría llamar, no sé, hay muchas marcas. Está Fabuloso, lo que podríamos llamarlo aquí también Arisolín, no sé cómo le llamarían en tu país, no sé cómo le llamarían en tu región, no sé cómo se llamaría lo que tendría que ver en el ámbito de la limpieza, esos tipos de químicos y fragancias que se utilizan para lo que tiene que ver el aseo del hogar. Pues bien, cuando hablamos de perfumes, viene siendo un compuestos químicos, un líquido que está dentro de un frasco y que al ser rociado, no completamente, sobre una persona, sobre un dicho lugar, deja ciertamente ese rastro de olor. Y lo que se hace es que el líquido que tiene contenido dentro del frasco, al ser rociado, viene siendo rociado en mini partículas de agua que muchas veces se pueden ver o no, y que como se había dicho, cuando una persona pasa por dicho lugar en el cual es rociado ese perfume, esa fragancia, cuando se huele se puede percibir ciertamente por el olfato algo que se podría decir que es común, en el sentido de que, claro, es algo normal oler algún perfume, alguna fragancia que es de buen parecer al olfato, pero en cierta forma no es común, porque muchas veces hay olores que ciertamente atraen ciertas cosas o te llaman a ciertas cosas, ciertas actitudes se podrían ver derivar, inclusive llevar consigo hasta pensamientos o imaginaciones que, dicho así, dependiendo la fragancia, dependiendo el perfume, dependiendo el olor, porque ese es el tema, podrían llevarte tanto a cosas agradables como a cosas en cierta forma oscuras, claro, dependiendo el olor de la fragancia. Pues todos tenemos un olor. Lo puedo decir en base en mi experiencia, porque no es que soy del todo completamente algo espiritual, pero sí puedo decir que desde niño he tenido una afinidad muy especial con lo que tenía que ver lo espiritual, en cuanto a cosas que pasaban a mi alrededor, en cuanto a cosas que vivía, en cuanto a cosas que veía, en cuanto a cosas que olía, que experimentaba, en cuanto a cosas que sentía inclusive, en cuanto a presencias y todo eso. Por el hecho de que parte de mi familia bregaban con cosas del ocultismo. Claro está, estas cosas no la toman en cuenta y no se deberían de hablar, claro, eso dependiendo si se lleva la guianza del Espíritu Santo, del Padre por medio del Espíritu Santo, o mejor dicho, del mismo Espíritu Santo, en cuanto a este tipo de cosas. Pues bien, los olores espirituales, o mejor dicho, bueno, sí, los olores espirituales. Bueno, para llegar un poco a lo que tiene que ver ese tema y conectar
lo que deriva ese puente que lleva consigo a lo que se trata en definición. Pues tratar de los olores normal. Una fragancia, un olor, dependiendo lo que huelas. Si ejemplo de hueles una manzana, la fragancia de una manzana, dices, wow, qué agradable. Puede llevar de colación en la mente algo dulce, algo, se podría decir, ¿cómo lo definiría? Algo elástico, algo chicloso, como se podría decir el marshmallow, claro. Es un poco chicloso cuando se pinchan estos marshmallows, o se pueden decir malvaviscos, y al llevarlos al fuego se notará que al tocarlos se comienza a estirar como si fuera un chicle. Pues bien, cuando ciertos tipos de olores como estos los hueles, dependiendo de si es agradable, te pueden llevar a pensamientos agradables, imaginaciones agradables y cosas muy bonitas. Pero dependiendo si son fragancias un poco llevadas a algunos deseos desordenados, automáticamente los hueles te llevan a ese tipo de pensamiento. ¿No han habido momentos en los cuales al oler algún tipo de fragancia te suena familiar? O sea, en el sentido de cuando lo hueles algo, hueles ese olor, esa fragancia, te lleva a determinar algún tipo de recuerdo de tu niñez o de algún tiempo pasado en el cual pudiste haber olido justamente esa misma fragancia, y que en ese momento que lo oliste te vino a colación a la mente algún recuerdo de eso, y dices, wow, me suena familiar esta fragancia, este olor. Y es porque ciertamente al tener este tipo de olor, contacto con el olfato, te lleva a colación a eso. O sea, se podría decir que esto va conectado, todo va conectado, porque las fragancias, cuando las hueles, comienzas a analizarlas, y al analizarlas automáticamente te llevan a algún pensamiento, una imaginación. Mejor dicho, un pensamiento. Pensamiento puedes pasar a imaginación, y imaginación puedes llevar a colación alguna acción que vayas a hacer por medio de que hayas olido eso. Pues en cuanto a lo que tiene que ver el área de olores, cosas desordenadas, lleva a colación cuando hueles algo, se podría decir en olfato, déjame ver. Bueno, en este caso escojamos el cedro, madera de cedro, que desde los tiempos antiguos se utilizaba en lo que tenía que ver base de perfumes o aromas, cosas aromáticas. Se podría decir que hasta embellecen lo que tenía que ver las mujeres, lo llevan a utilizar. Pues la madera de cedro es algo exquisito, o se podría decir que hasta de alta gama, ya que en perfumería, en lo que tiene que ver el área arábica, utilizan esto como base en sus perfumes
más caros y cosas así, que ciertamente al olerlo es una fragancia que dices, wow, qué olor, qué rica fragancia. Pues bien, cuando llevas a oler ejemplo de cedro con algún tipo de olor un poco, se podría decir, llevando a pasión, ejemplo de madera de cedro ligado con castañas, que vienen siendo un tipo de digámoslo que fruto, que viene de un árbol, creo que es del pino, del pino. Lo hueles y dices, wow, qué agradable. Pues bueno, se puede decir agradable, pero depende de la persona y quién le esté oliendo. Pero llevando a otras personas, cuando lo huelen, en vez de decir que es agradable, pueden decir, wow, qué aroma más rico, o qué buen aroma, qué rico. Automáticamente ese rico comienza a analizarla, y luego de analizar ese tipo de olor, llevan a ese tipo de acción, en medio de que luego de analizarlo lo hayan pensado, o bueno, automáticamente pudieron haber, luego de analizarlo, llevan a la acción por medio de la palabra. Pero hay que tener en cuenta con este tipo de cosas, porque ciertamente hay aromas que ciertamente llevan a cosas no agradables, a cosas oscuras, y que dependerán ciertamente de la persona que lo esté oliendo, como lo había dicho, vuelvo a recalcar, por el sentido de que nosotros como cristianos debemos de guardarnos. Pero bueno, si eres el tipo de persona que ya eres cristiana, quizás esto, y se podría decir que no sería tan vasto, por el hecho de que simplemente es un olor más que volverás a oler, un olor más que volverás a analizar, un olor más que podrás experimentar, que podrás sentir. Pero bueno, eso es más profundo en cuanto a eso aquí. Ahora bien, se sabe de que el mundo del ocultismo, el mundo de las tinieblas, mejor dicho, tiene esto muy bien preparado, muy bien analizado, muy bien estructurado, muy bien formado, muy bien esquematizado, se podría decir. Porque ciertamente hay perfumes que, wow, sí, son agradables, y cualquiera que pase por el lado dice, no, la persona huele bien, huele decente, huele agradable. Pero hay perfumes, hay olores que cuando llegan una persona o pasa por el frente de otras, hace que ciertamente sea como un imán de atracción de las otras personas. Digámosle ya en el punto de que sea del otro género, o sea, del otro sexo, de masculino a femenino y de femenino a masculino. Ciertamente hay olores que atraen y que llevan a cosas pecaminosas, y ciertamente solamente por ver a la persona automáticamente llegas a pecar, aunque de manera indirecta, se podría decir, valga la redundancia. Y en cuanto a esto, se podría decir uniformemente que nosotros como cristianos debemos de cuidarnos bastante, porque más que perfume se trata de fragancias
que necesitamos saber si son aptas para nosotros, si son aptas para poder utilizarlas o no utilizarlas. Dependiendo, claro, cuanto a la conexión que se tenga con el Padre, de si este tipo de fragancias o cosas se deben de utilizar. Se sabe que desde tiempos antiguos lo que tenía que ver el templo que se armó en medio del desierto por medio del pueblo, claro, de los levitas y demás, que cuando llegaba el momento del sacerdote presentarse, creo que sí, para la redundancia, se dejaba en lo que tenía que ver el propiciatorio o frente del propiciatorio creo que incienso encendido, y este tipo de incienso era lo que subía hacia Dios, el sentido espiritual, y esto mantenía lo que tenía que ver el lugar preparado y agradable para el Padre. Ciertamente evitaba de que el sacerdote muriera. Pero ¿y por qué? Se recuerda de que en ese tiempo antiguo Dios era más estricto en cuanto a cosas santas. Los artefactos que se utilizaban tenían que ser santificados. Los objetos o herramientas que se utilizaban como cantinas, bandejas, cetros de oro, joyas y cosas así tenían que ser presentadas al Padre y se ungían para dichos objetivos santos que se utilizaban en lo que tenía que ver el templo, dependiendo sea en el lugar santo, el lugar santísimo, en lo que tenía que ver el templo. Pero pues bien, ¿por qué pasaba esto? Pues ciertamente una de las cosas que hace que el Padre se le sea agradable habitar en un lugar es lo que suba hacia él. ¿Por qué se dirá? Podemos en un momento concreto dado de estar hablando, automáticamente estemos hablando, claro, no sucede nada. Ahora en lo que tiene que ver el ámbito cristiano, cuando hablamos de temas espirituales, cuando hablamos de temas de Cristo, que mencionan a Dios, que mencionan a la Biblia, automáticamente parece que el ambiente se transforma y comienzan a habilitarse en el sentido espiritual ciertos tipos de manifestaciones, como lo que tiene que ver poder ver ángeles, poder tener visiones momentáneas como si fueran de un flashback, en el sentido de, para decirlo en español, en un abrir y cerrar de ojos, o más rápido lo que canta un gallo. Y ciertamente decirse, wow, esto pasó, esto sucedió, esto aconteció. Y dependerá, ¿por qué? Porque hay muchas personas que pueden captar esto rápidamente y decir, bueno, yo vi esto, y detallar esto y esto. Y otras simplemente dejarla pasar, como que fuera algún pensamiento o imaginación que se tuvo en el momento. Pero en cuanto a esto, a lo que tenga que llevar esto, ya como se había dicho que se tienen que conectar estas cosas para poder llegar a lo concreto, es lo que sube de parte de nosotros hacia el Padre. No hay mejor cosa que adorar al Padre. No hay
mejor manera de poder expresarle de que Él es Dios, de que Él merece todo lo oro, toda adoración, toda alabanza, toda pleitesía, se podría decir, la redundancia, y toda exaltación, porque Él es Rey, porque Él es bueno, porque Él es soberano, y porque Él es benigno, y así, así, así. Pero a lo que se lleva a cabo es cuando, no sé si te ha pasado, cuando llegas a un momento en el cual estás cantando, estás adorando, comienzas a adorar, invocar la presencia del Señor, a decirle que Él es santo, a decirle que Él es benigno, que Él es bueno, que no hay otro como Él y existirá aún en el siglo venidero, de que Él es omnipotente, de que Él es el ser más grande de la tierra, de que Él se ha manifestado a nosotros, de que Él inclusive ha manifestado a su Hijo para plenitud de perdón de pecados y para que nosotros podamos vivir más que una vida no ordinaria, una vida en abundancia. Cuando comienzas a decir y a recitar estas cosas, en un lapso de tiempo comienza a transformarse el área en el cual estás. Comienza a sentirse el ambiente en vez de normal, ligero. Comienzas a sentir que la gracia divina descendió, que la gloria de Dios comienza a sentarse poco. Y que parece que la misma presencia del Señor estuviera gravitando en el lugar. En el sentido de que no se siente algo normal. Porque más que normal es sobrenatural. Pero así como sobrenatural, para simplificarlo, se siente agradable. Se siente algo bello, algo que te da paz. Y algo que parece que comienza a querer invadir tu interior. Cuando adoras al Padre, cuando estás cantando, sientes como si el reino de los cielos estuviera expectante, mirando, esperando, observando lo que se está haciendo en la tierra. Tanto así que el Padre comienza hasta a manifestarse. Pero ¿por qué viene esto? Esto viene a colación de que en el momento en el cual comienzas conscientemente a adorar, conscientemente a cantarle a Dios, sabiendo que lo estás haciendo para tratar de darle a entender de que Él es Dios, de que Él merece todo cántico, toda adoración, toda exaltación. En ese momento que lo haces, inclusive aún hay veces que hasta inconscientemente sucede, llegas a darle en ese momento que lo que sale de ti viene siendo un perfume agradable en el sentido espiritual, un aroma sublime que sube desde el lugar en el cual estás hasta el reino celestial y más allá, el centro, lo más profundo, el lugar en el cual está el mismo Dios, comienza a moverse y llega a lo que tiene que ver la misma esencia en ser del Señor y comienza a percibir este aroma y automáticamente comienza a percibir este aroma, cambia su manera de cómo poder actuar, tanto así que se ve captada su atención hacia donde proviene, santo es el Señor, este aroma. Y cuando llega hacia el destino, cuando llega hacia el lugar en el cual se está
presenciando ese aroma, ese olor fragante hacia Él, comienzan a manifestarse cosas desde el cielo. Es por eso que muchas veces nosotros vemos hasta cosas y pensamos que wow, verdaderamente el cielo, el reino de los cielos está en la tierra, se está manifestando. Y es porque muchas veces hasta a distancia, no importa la distancia que se tenga, el olor siempre se ve, se siente hacia el Padre. Y esto le llama la atención. Cuando un hijo lo adora, cuando un hijo lo invoca, este tipo de olor, este tipo de adoración se convierte en un olor, en un frasco derramado que llega hasta la presencia del Padre. Y cuando lo huele, ciertamente se ve atraído por él. Por eso es que te digo de que cada uno tiene un olor, cada uno huele. Y en el ocultismo, ciertamente, aquellos que practican el satanismo, cualquier tipo de cosa, lo saben, porque ellos lentamente en sus ritos, en sus cosas, ciertamente lo llevan a cabo. Estos son tipos de cosas que hacen que sus seres se les reprende. Dios reprende en el nombre de Jesús. Hacen que estas cosas tengan más adoración, pues se tiene, para no decir, bueno, no prenden velas, ciertos tipos, para no indagar en cierta forma y por sensibilidad, que se digan este tipo de cosas, de este tipo de acciones. Ciertamente llegan a manifestarse, que tienen que ver los seres, y llegan a hacer las acciones necesarias que en ese momento hicieron desde un principio para poder manifestarse y poder llevar a cabo dichas acciones. Pues en lo que tiene que ver el ámbito cristiano, cada uno adora, y no solamente cuando adora, cada uno tiene un olor delante del Padre, cada uno desprende una fragancia que muchas veces uno mismo no se da cuenta, a menos de que se le pida al Padre o que el mismo Padre te lo dé a revelar para saber cuál es tu fragancia. Y quizás te lleve a una incógnita más de oler. ¿Y por qué oler? ¿Quién soy yo para oler? ¿A qué huelo? ¿A qué le huelo al Padre? ¿Cómo sube esto? ¿Cómo se manifiesta esto? Y ciertamente sí, es algo que se siente, se experimenta. Hubo un momento, para poder tener más fundamento en cuanto a explicación de esto, que estuve en un dado caso en búsqueda continua del Padre, una búsqueda del Padre. En medio de esta búsqueda le estaba pidiendo al Padre sobre poder olerlo. Padre, quiero olerte, quiero sentir tu fragancia. O sea, su presencia se sentía porque la he sentido, así como la puedo sentir en el ambiente. Más que esto, es poder respirar esa fragancia que desprende el Padre, que da a entender quién es. Y cuando llegó un momento dado, pude visualizar una silueta rosada de un momento que se paseaba por lo que tenía que ver el lugar de la casa. Y yo, wow, ¿qué es esto? Parecía como de rosas. Y cuando la olí, qué fragancia.
más rica, más abundante. Era una cosa que cualquier perfume no lo podría igualar, cualquier fragancia en el mundo no lo podía replicar. No se comparaba a ningún tipo de perfume, aunque pudiera ser el perfume más caro. Se decía de que en el Nuevo Testamento, María, la hermana de Lázaro, creo que es así, en el momento en el cual, antes de la sepultura de Jesús, esta fue hacia donde Jesús y llevaba consigo un frasco de alabastro, un frasco antiguo en el cual se contenía ciertos tipos de líquidos, de cosas, en el cual se llevaba un perfume muy caro. Así mismo lo da a entender en su palabra, muy caro. Y que ciertamente cuando comenzó a derramarlo hacia los pies de Jesús y a lavar sus pies con este perfume, se dice que el lugar fue lleno del aroma que fue derramado ese perfume, que derramaba ese perfume. Pero ciertamente, algo más profundo, es que lo que fue derramado en ese momento no fue solamente el perfume, más que ese perfume, fue derramado el corazón solamente de una persona arrepentida, sino de un ser que contemplaba lo que tenía que ver la manifestación del Hijo de Dios. La devoción derramada en ese momento hacia lo que tenía que ver el Padre mismo. Lo que tiene que ver la manifestación personal en forma de hijo. Pero bueno, esto sería otro tema. Así, lo que se llevó a cabo no fue un perfume derramado, sino un corazón derramado delante de su presencia. Y es lo que se deriva en la oración. Pero no solamente en la oración, bien en la oración, también en el clamor. Este tipo de cosas ciertamente podrían destilar un olor, y a este olor percibirlo el Padre, y dependiendo de eso poder tener una acción correspondiente a anteriormente nosotros haber accionado a ello, como oración, adoración o lo que sea, de que el Padre responda dependiendo sea la cosa que nosotros hayamos hecho en ese momento anteriormente. Pero bueno, olores. Ahora sabes de que cuando adoras desprendes un aroma, cuando cantas desprendes una fragancia, cuando derramas tu ser, esencia, en oración, y comienzas a derramarte delante de la presencia del Señor, comienzas a derretirte delante de su ser, la forma que es su sustancia, tu sustancia. Ciertamente el Padre absorbe esto y llega a ti para responder y corresponder lo que tú estás haciendo en ese instante. Asimismo es el Padre que está presto a sus hijos. Ciertamente hay un versículo que dice: si el Padre, si nosotros tenemos reprensiones o tenemos amonestaciones
de nuestros padres, dice así, y los veneramos, ¿cuánto más el Padre no podrá contestar lo que nosotros le pidamos? O lo que nosotros hayamos hecho. No me acuerdo bien, pero algo dice así en el versículo. Pero bien, en el sentido de esto, es que cada uno tiene un perfume, tiene un color, una fragancia en el mundo espiritual. Y ciertamente esta fragancia, y esto es un tema cual se dará más adelante por ciertas razones no obvias, porque no se podrían llegar en este momento a detallarse, detallarse. Pero como se ha dicho, en el mundo espiritual destilas una fragancia, y que esta fragancia da a entender la persona que eres, o mejor dicho, desde el ser interior, quién eres. O sea, esta fragancia habla de ti. Esta fragancia dice quién eres, cómo eres. Tan profundo es que dice cómo eres. Y que ciertamente todos tenemos. No es necesario que seas espiritual para saber de qué calidad destilas una fragancia en lo que tiene que ver con lo espiritual. Y bueno, esto de las fragancias es tan potente que muchas veces hasta en lo que tiene que ver el plano físico, el ámbito físico, el mundo natural, se manifiesta. He llegado momentos en los cuales he pasado o he estado rodeado de personas, y ciertamente cuando hay una persona sudada o lo que sea y comienzo a olfatearlo, comienzo a olerlo normal, me llega a colación algún tipo de fragancia o algún tipo de olor que desprende esa persona. ¿Qué tiene que ver eso? Pues como había dicho ya, soy algo sensible en lo que tiene que ver los sentidos espirituales, o sea, para poder captar lo espiritual. Claro, eso depende de la búsqueda, pero en mi punto de vista, o sea, desde mi perspectiva, desde mi persona, sí puedo captar estas cosas. Claro, va a depender de la comunión que tengas, o dependerá si en ese momento sea manifestación de la misericordia de Dios, el poder mostrarme, poder hacer que yo capte esto en ese momento. Pero lo digo porque ciertamente, no sé si han sabido, pero bueno, están las hormonas, ¿verdad? Cada uno según las hormonas. Bueno, hablemos de ejemplo de los perros. Los perros, cuando llega el momento de la perra, o mejor dicho, el perro femenino, ¿verdad? Para la redundancia. Llega su momento de celo, que ya algunos deberían de saber, creo que muchos saben. Llega a desprender un aroma que viene siendo feromonas, creo. Si hay alguna persona que puede corregirme en cuanto a eso, puede corregirme, claro está, si acepta correcciones. Desprende feromonas, de este tipo de hormonas. Cuando llega el momento, lo que hace es que se destile en el aire, y como los perros son uno de los animales más sensibles en cuanto al olfato, vale la redundancia, llega a oler, percibir este tipo de feromonas en el aire, y llega a ser atraído hacia el perro femenino.
que desprende ese aroma, lo que hace que ciertamente se sientan no solamente atraídos hacia la fémina en cuanto a este animal, sino también los enciende en el sentido sexual, lo que muchas veces lo llevan a, ya saben lo que se puede decir, al acto. Y bueno, esto no solamente en lo que tiene que ver los perros, cualquier otro tipo de animal en cuanto a lo que tiene que ver la temporada de celo puede llegar a desprender, llega a desprender estas feromonas que en el aire circulan, pululan. Y bueno, pueden ser percibidos por otras personas y que ciertamente, mejor dicho, a ciertos animales, ciertamente no se dan cuenta. Pero en cuanto a lo que tiene que ver personas, no es diferente, es lo mismo. Cuando ciertamente un ejemplo pueden ser los jóvenes, cuando están llenos de estas hormonas sexuales, pueden desprender a través del sudor, del olor, como bueno, estas feromonas, que lo que hacen es que atraen otras personas. Y estas feromonas regadas en el aire, tienen que ver el olor de la misma persona, lo que tiene que ver el sexo opuesto, los atrae en el sentido sexual, tanto así que los enciende y que los hace inclusive tener pensamientos lascivos o imaginaciones un poco bruscas en cuanto a ese sentido, pero que ciertamente sí pasa. Lo único que muchos de nosotros no nos damos cuenta y entendemos de que automáticamente, puedo coger el ejemplo desde mi sentido, pase una chica por el frente mío y desprenda en este ejemplo un perfume, puede venir a colación a mí un pensamiento así y no darme cuenta de que esto sea más que normal, viene siendo espiritual, porque es que no puede ser normal de que automáticamente pase esa fémina por el frente mío, venga yo a tener un pensamiento lascivo y decir, bueno, es algo normal, soy hombre, cuando esto atrae, atrae. Y eso es en el sentido también que tiene que ver, bueno, los estudiosos, el tipo de personas que saben vastamente sobre este tipo de conocimiento, pueden dar a entender ese tipo de cosas detalladamente, sin desglosarlo hacia el público en general que quiera absorber de esto. Pues bueno, y se podría hablar mucho más sobre este tema, sobre cómo en el tiempo de Esther utilizaban lo que tenía que ver los perfumes como parte de la preparación de las mujeres o jóvenes que se podría derivar concubinas, parte concubinas, parte mujeres. Bueno, en esto no estoy buscando, pero sí, lo que tiene que ver las mujeres del rey llevaban un tiempo de preparación antes de presentarse al rey, por medio de un eunuco del rey que tenía una mansión en la cual les enseñaba a las féminas cómo vestirse, cómo maquillarse, cómo utilizar los objetos y perfumes. Se podría también llevar a dar a entender
bueno, voy a detallar un poco esto, solamente tratar de resumirlo lo mejor posible. Cuando estás ahora, por ejemplo, de cuando estás haciendo algo desagradable, cuando estás pecando, cuando desobedeciste al Señor, cuando hiciste algo que no es agradable, y automáticamente comienzas a adorar, comienzas a cantar al Señor y ves que no se tiene respuesta, es porque la acción que hiciste en cierta forma degrada lo que tiene que ver tu esencia como olfato, como olor que se puede oler, puede percibir, y que cuando eso sube al Padre ve que hay un gran fallo. No puedo decir ligero fallo porque yo no pienso como Dios, pero ahora bien, se podría decir que desde la perspectiva de Dios esto no le es agradable por el hecho de que ya anterioridad hiciste una acción que no es agradable y que en el momento en el cual te presentaste para adorar, para invocar la presencia del Señor, pensaste de que iba a seguir igual, de que ibas a ser respondido y que muchas veces también eres respondido, pero en el momento en el cual eres respondido eres reprendido por él, por el hecho de la acción que hiciste. En ese momento lo haces y me ha llegado, me ha pasado que he hecho cosas desagradables, cosas que no puedo ni mencionar, y luego de esto he adorado, he cantado. En el momento en el cual adoro, canto, entiendo, porque depende, se puede manifestar de dos maneras, pero bueno, en ese sentido llega a accionar el Padre y a decirme: ¿acaso no te acuerdas de que hiciste algo desagradable? ¿O acaso no te acuerdas de que te peleaste con tu hermano? ¿Le hablaste mal a tu hermano? ¿Acaso no te acuerdas de que hiciste esto o aquello, sa? Y por medio de esto te reprende tu conciencia, dándote a entender de que hiciste algo mal y de que debes de enmendarlo. Pero de la otra manera en la cual el Señor responde es quedarse en silencio y no hacer ni siquiera que su presencia gravite en lo que tiene que ver el aire, la atmósfera del lugar. Y sigues adorando y sigues cantando y sigues estando en lo mismo, pero ves de que no hay un cambio, y es porque ciertamente hiciste algo que llevó a que el Padre no te contestara y ni siquiera llegar a ti para hablar, porque eso es lo peor, cuando no quiere hablar contigo. Y muchas veces se conecta con el Espíritu Santo y te reprende en tu conciencia sobre lo que hiciste y te quedas con la vista gorda. Eso sí es molestoso y doloroso. Eso es como que una parte de tu cuerpo te pique y comiences a rascarte a tal punto que comienzas a pelarte y no te das cuenta y ni siquiera te percatas sobre ello, pero te sigues rascando hasta el punto de completamente pelarte esa zona. Es algo así de gritante, o peor, en lo que tiene que ver el sentido espiritual. Pero bueno, así de importantes son los olores, así de profundas son las fragancias que te pueden llevar a colación a algo, que pueden hacer que el reino de los cielos se mueva, que pueden hacer atraer a una persona del sexo contrario e inclusive hasta del mismo sexo, y que pueden dar a entender la persona que eres. Así que se podría decir que hasta aquí se llegó la definición de esto. Bueno, casi una hora. No se esperaba llegar hasta tanto, al menos quizás
cuantos minutos. Pensé que no me iba a durar tanto, pero así se llegó. Pero bueno, antes de grabar este video, hablé con el padre y el padre, porque esta vez, bueno, desde este punto, desde este hemisferio, el planeta, desde esta área, desde este país, desde RD, es Shabbat, se puede decir Shabbat, sí, es Shabbat, es sábado, por lo cual frecuento en días de Shabbat no grabar videos, porque es algo sagrado. Sabe que en 6 días trabajarás, y el séptimo día será conmemoración al Padre, dándole a entender de que así mismo como Él creó el mundo y lo que aquí habita en 6 días, el séptimo día reposó. ¿Para qué? Para santificarlo, porque sabía que nosotros veníamos después, y para darnos a entender en sencillas razones de que ciertamente debemos de guardar el sábado, por lo cual no grabo, no lo hago. Primera vez que grabo un video, bueno, como este, en tiempo de Shabbat, pues ciertamente sus escritos, su palabra, dice que se guarda de tarde, de sábado, de tarde, por lo que comienza sábado en la tarde, desde la puesta de sol, dicho, desde que se oculta el sol hasta el otro día que se oculta el sol, que es un día completo, aunque en Israel es diferente, pero bueno, esos son otras cuestiones, son otros asuntos. Pero hasta aquí se llega el video del día de hoy. Espero que hayan absorbido parte de, espero que les sea fructificación de su vida espiritual, y espero que le lleven a población a poder accionar y poder llevar en cuenta en cuanto a qué perfumes utilizar, comunicarse con el Padre sobre qué tipo de perfumes utilizar, qué tipo de cosas utilizar, en cuanto a sí mismo. También este mensaje es para mí, porque debo de llevarlo en cuenta. Asimismo también de qué tipo de olores utilizar o cómo oler. Pero bueno, si tienes alguna fragancia en tu casa, quieres oler, bueno, te invito a que la veas en la hora, o sea, no hay problema. Pero bueno, si quieres saber qué huele el Padre o cómo huele el Padre, solamente pídele conocimiento, pídele saber qué huele. Y bueno, hasta aquí llega el video del día de hoy. Como había dicho, espero que lo disfruten y espero de que esto edifique su vida espiritual y puedan alcanzar un grado más en conocimiento al saber de que estas cosas suceden, se manifiestan y son así. Este es el video del día de hoy. Que Dios los bendiga y los como el bendición. Oremos. Amantísimo Rey, Dios y Padre, tú que moras y habitas en las alturas de los cielos, yo te doy gracias el día de hoy por todo lo que haces desde yo sigues haciendo. Pido a Rey de Gloria de que cada una de las personas que vayan a ver este video, que estén viendo este video en este momento, en este minuto precioso instante, sean iluminadas en lo que tiene que ver el conocimiento de tu verdad. ¿Por qué? Porque así mismo, Padre mío, dice tu palabra, que tú eres verdad. Tu palabra es verdad. Espero, Rey de Gloria, que su vida sean iluminadas con conocimiento de esto, que sean completamente fructificadas en el sentido de que puedan ser transformadas sus vidas al saber que desde un punto espiritual, desde un sentido espiritual, se pueda percibir algo que desde el ámbito humano no se percibe, porque desde el mundo espiritual se puede percibir una cosa. Así que dice sus vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús y sea
bendigo de parte mía por el poder de tu palabra que sale de mi boca, y que puedan servir de ayuda a otros. En el dulce nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Declaro bendiciones sobre tu vida y que la paz de Dios sea contigo. Shalom.